Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Vamos a continuar con nuestro tema principal, que es el legado de la Gran Guerra. Les estaba platicando les comentaba que en noviembre de 1918 Alemania pide un armisticio. Cuando Alemania pide un armisticio, los aliados se juntan allá en Versalles y ellos le piden a Alemania una rendición incondicional y eventualmente firman algo que se llama el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles lo único que hizo fue un alto al fuego entre las dos guerras. Hay muchos historiadores que dicen que la Primera y la Segunda Guerra Mundial son la misma, con un cese al fuego de 20 años. ¿Por qué? Porque los aliados, cuando firman el Tratado de Versalles, humillan a Alemania. Y esto es tal la humillación que obliga a los alemanes a buscar la revancha. Entre las muchísimas cosas que dice el Tratado de Versalles, le quitan sus colonias que tenían en África, le quitan territorio en Europa, le quitan un territorio que está separado por Polonia y se queda una ciudad que se llamaba la Ciudad Libre de Danzig, y esto es el pretexto para que inicie la Segunda Guerra Mundial. Reducen el ejército alemán a 100.000 hombres con 4.000 oficiales. O sea, imagínense de tener un ejército de 6 millones en pie, de repente te quedas con 100.000. Le quitan sus barcos, le quitan sus aviones, le prohíben que tenga artillería, le prohíben que no tenga aviones, le prohíben que tenga tanques, lo obligan a hacer pagos de miles de millones de marcos en oro, que eventualmente van a dar paso a lo que fue la hiperinflación de los 20s. Cuando a Alemania le dan el Tratado de Versalles, ciertamente no le dan muchas opciones. Entonces es prácticamente de inmediato que se firma lo que es el Tratado de Versalles, y como bien nos menciona Marco, estalla lo que es la revolución espartaquista. Esto pasó allá en Múnich en enero de 1918. Un grupo de comunistas se hacen del poder de la ciudad y declaran la República Socialista de Baviera. Entonces lo que pasa es que el ejército alemán, en conjunto y con el visto bueno de los aliados, permiten que un grupo de hombres armados que se llaman los Freikorps, los cuerpos libres, eran exsoldados que siguen combatiendo, pero de una manera ilegal. Entonces ellos abaten la revolución espartaquista, matan a todo el que se le pone enfrente, y eventualmente muchos de los líderes que estuvieron en los Freikorps fueron líderes después del nacionalsocialismo. Hombres como Ernst Röhm, hombres como Heinrich Himmler también estuvo en un Freikorps, Hermann Göring. Y entonces el resentimiento del final de la Primera Guerra Mundial da como origen a Adolfo Hitler. O sea, Adolfo Hitler y todo lo que viene del nacionalsocialismo es producto de lo que fue el Tratado de Versalles. Sí, pone el escenario o la tierra muy, digamos que fertilizada para que llegara la semilla de este señor, con ideas bastante locas, que en algún momento yo creo que sus mismos socios lo veían así como que estuvieran muy cuerdo, pero eso hace que la gente lo acepte, porque es curioso cómo la gente lo aceptaba y lo escuchaba, porque finalmente él decía lo que nadie quería decir, o lo que nadie se atrevía a decir. O sea, finalmente Alemania no había perdido la guerra. Si habían firmado era porque ya no había, la economía no daba para más, y no nada más eso, sino que todavía te humillan, te quitan todos tus barcos, te quitan tus soldados, te quitan todo. Obviamente esto hace que la gente esté resentida. Todos los alemanes odiaban el resultado de la Primera Guerra Mundial, estaban muy molestos, y también aquí algo que a lo mejor no hemos platicado, que no se conoce mucho, es este odio a los judíos, que en ese momento había sido exacerbado por una serie de documentos que se ha probado que han sido falsos, porque realmente los inventaron, pero que obviamente eso a la gente pues, no se ponía a pensar si eran ciertos o no. Eran una serie de documentos donde supuestamente detallaban los planes de los judíos para apoderarse del mundo. Obviamente, les repito, estos documentos se ha comprobado que fueron inventos de los rusos, con precisamente crear una mala propaganda en contra de los judíos, y obviamente pues, que los odiaran más o que los atacaran más, pero eso hace que la gente odiara más a los judíos, crea un ambiente de antisemitismo muy fuerte, y eso también es algo que pesa mucho en Hitler. Adolfo Hitler, menciona mucho lo que se llama la puñalada en la espalda.
Ellos dicen que todos los combatientes que estaban en el frente recibieron una puñalada por la espalda por parte de los socialistas, de los judíos y de los comunistas, quienes fueron los que llevaron a cabo la revolución y que eventualmente se firmará el Tratado de Versalles. Como les mencionamos, Adolfo Hitler y el movimiento del nacionalsocialismo es engendro de lo que fue el Tratado de Versalles y la Primera Guerra Mundial. Otro de los legados que tiene la Primera Guerra Mundial y que fue más destructiva o cambió el mundo de una manera más drástica contra la Segunda fue que desaparecieron 4 grandes imperios. El primero fue el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Turco Otomano. El Imperio Ruso desaparece con la Revolución Rusa. El Imperio Ruso desaparece con la toma del poder del comunismo, y el comunismo, o los comunistas, primero es Lenin, después viene Stalin, eventualmente dominan sobre una tercera parte del mundo, y esto es consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. Cuando el Imperio Turco Otomano también es derrotado, se dividen en muchísimas naciones, en muchísimos países. Entonces parte de lo que está pasando todavía el día de hoy allá en Medio Oriente es consecuencia directa de que de repente todos pertenecían a un todo y de un día para otro ya cada quien va por su lado. Es muy similar a lo que pasó en Yugoslavia. Cuando se muere Tito y se separa Yugoslavia, se vuelve un caos. Todos contra todos. Desaparece el Imperio Alemán y desaparece el Imperio Austrohúngaro. Una de las consecuencias que a mí me gusta mencionar y que es bien importante es que también a mediano plazo marca la caída del Imperio inglés. ¿Por qué? El imperio, como les mencionamos, los ingleses pierden a los que iban a ser su clase dirigente allá en los campos de batalla del Somme. Todos estos hombres que venían de Eton es una escuela muy prestigiosa allá en Inglaterra. Ellos, cuando se mueren entre 1916 hasta 1918, ellos eran hombres que tenían 18, 20, 22 años. Entonces, Inglaterra termina la guerra, pierde a todos estos hombres, viene la Segunda Guerra Mundial, y entonces inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial viene lo que es el movimiento de Gandhi, viene el movimiento de independencia de la India. Cuando se cae la India se derrumba todo el imperio británico. Dicen que aquellos hombres que debían de dirigir el imperio con mano de hierro se habían muerto 20 o 30 años antes en el Somme. Hombres que debían de tener 50 o 60 años y quienes eran los ejecutivos, los gerentes, los oficiales, los virreyes, ellos se habían muerto 30 años antes, y es por eso que también marca lo que es el derrumbe del Imperio Británico. Otro de las consecuencias directas de la Primera Guerra Mundial es el surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial. Ellos de repente ya no son los primos lejanos que están allá en América. Los americanos, tal como en la Segunda Guerra Mundial, suministran armas, uniformes, municiones, barcos, aviones. Ese gigante industrial se pone al servicio de todos los aliados, y obviamente cuando termina la guerra, Woodrow Wilson sabe que ya no va a ver a Clemenceau de abajo hacia arriba, ¿no? Sino que ahora lo ve hasta igual y todavía menos, ¿no? Woodrow Wilson, cuando termina la guerra, él llama a que se forme la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fue algo muy similar a la ONU, simplemente que no sirvió para absolutamente nada. Bueno, habría que preguntarnos si la ONU funciona, porque lo hemos visto que casi no funciona, entonces igual vamos por allá, ¿no? Puede ser. Sí, lo que es cierto es que la Sociedad de Naciones no sirvió de mucho. Cuando invadieron Abisinia, cuando fue lo de que Hitler toma el Rin, cuando vienen todos estos movimientos de expansión, ellos no hacen absolutamente nada. O sea, la Sociedad de Naciones no sirve absolutamente nada. Otra de las consecuencias directas de la Primera Guerra Mundial es cómo el mundo en los 20s se va a una bancarrota que es la famosa crisis de los 20s, cuando según dicen, y que cosa que no es cierto, que cuando cae la bolsa, los hombres de negocios se aventaban allá de Wall Street de las ventanas hacia el piso. Cuando termina la guerra, todo el mundo estaba con una industria enfocada a la guerra. Entonces ellos terminan y no saben cómo convertir esa industria de guerra en una industria civil. Entonces de repente tienes sobreproducción de armas, tienes a un montón de hombres que de repente fueron soldados, tienes a un montón de mujeres. O sea, también lo que viene, la emancipación de la mujer también es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Mujeres
que durante la Gran Guerra fueron enfermeras, que empezaron a comenzar a trabajar en las fábricas, que también de repente eran telefonistas. Cuando se acaba la guerra, regresan los hombres y ellas ya no quieren regresar a su rol de mujer y amante, ¿no? Ellas quieren seguir siendo independientes, y es ahí de donde viene parte de lo que va a ser la emancipación de la mujer, cosa que se consolida durante la Segunda Guerra Mundial. También es el inicio del imperio japonés, porque los japoneses en la Primera Guerra Mundial fueron socios de los ingleses y los franceses, y ellos, sin pelear mucho, sin mover mucho, quedan del lado victorioso, y entonces les toca una parte del reparto pues bastante grande a comparación de lo que ellos habían hecho como esfuerzo. Y entonces obviamente estas ideas imperialistas y de expansión hacen que más adelante piensen que pueden hacer lo mismo, pero nada más que ahora al lado de Alemania, con Hitler. Así es. Otra cosa también de las que a mí me gusta mencionar, no tiene nada que ver con industrialización, es un movimiento artístico que surge a raíz de la Primera Guerra Mundial, y esto se llama el dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento que refleja la bancarrota moral que quedó después de la Gran Guerra. El dadaísmo tiene muchas pinturas, y aquí tengo una, tiene muchas pinturas que son muy oscuras, que son muy crudas, que representan a mutilados de guerra, que representan a hombres que murieron en el campo de batalla, que también de repente empiezan a explotar una sexualidad, pero bizarra. O sea, ese es el punto, una sexualidad bizarra. Esto, el dadaísmo lo menciona como la bancarrota de los valores morales, de que de repente queda un vacío existencial, ya no puedes hablar del romanticismo, ¿cómo puedes hablar del romanticismo después de haber visto cómo murieron millones de hombres en las trincheras? Entonces, el dadaísmo surge a raíz de lo que pasó durante la Gran Guerra. Sí, entonces aquí estamos aquí una serie de preguntas, me gustaría comentarlas rápidamente, porque son parte del tema. Omar Hidalgo, si la Primera Guerra Mundial tuvo un inicio absurdo, ¿por qué duró tanto? Bueno, el inicio, más bien fue el pretexto para que todos se aventaran a la guerra, porque ya tenían una serie de tratados, y por eso es que ellos entran a la guerra. Sin embargo, todo lo que es los factores que promovieron esa gran guerra, hay que verlos desde 50 o 60 años hacia atrás. O sea, ya era como les decía yo, ya es una guerra que tarde o temprano iba a explotar. Todos sabían que iba a explotar, y si no lo sabían, pues estaban muy mal, porque obviamente era una cuestión de que ya con el asesinato del príncipe Francisco Fernando, allá en Sarajevo, que era por cuestiones muy locales, de unos serios que querían lograr la independencia de su país, y lo matan pensando que eso iba a lograr esa independencia, y entonces se da la guerra, pero realmente ese nada más fue la chispa. La explosión, el acumulamiento de la pólvora y todo, se había dado durante decenas de años antes. Vamos a pasar un pequeño corte, regresamos en unos minutos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.